Lupa Universate. En el marco del Mes de los Trabajadores, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP han organizado una serie de foros para que expertos de dilatada trayectoria compartan opinión sobre los avances de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, de cuya promulgación se cumplen 10 años este 2022. Durante los 3 encuentros, que se desarrollarán los días 23, 24 y 26 de mayo en el campus de Montalbán y contarán con la transmisión vía Zoom, 17 profesionales, entre ellos María Bernardoni, Luis Lauriño, Jacqueline Richter y Clemencia Abad, pondrán sobre la mesa los aspectos generales de la ley, así como lo que ha venido pasando con el derecho colectivo del trabajo, el sistema de relaciones laborales, la inamovilidad y la estabilidad en el empleo. Para conversar sobre este y otros asuntos, nos acompaña vía telefónica el profesor César Carballo Mena. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y doctor en Derecho. Carballo es jefe del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la UCAP y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias. El gusto es mío que me brinden esta oportunidad para conversar de esta iniciativa académica. Muchísimas gracias. Profesor, se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Y le preguntamos, ¿la promulgación y aplicación de este instrumento jurídico ha supuesto avances o retrocesos en la materia? Bueno, la verdad es que siendo una pregunta compleja y una respuesta complejísima, precisamente por eso fue que se tomó la iniciativa desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de llamar a varias voces, ¿no? Convocar a varias voces de distintas disciplinas, no solamente derecho, sino también relaciones industriales, seguridad social y economía, para que brinde cada uno su respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque seguramente lo que uno podría decir es que como toda pregunta evaluativa de un instrumento tan amplio, tendrá sus aspectos positivos y tendrá sus aspectos negativos. Y precisamente el debate lo que va a permitir es mirarlo desde una manera desapasionada y poder dar respuestas específicas. Para no evadir la pregunta, yo diría, muy brevemente, cabe sostener que en aspectos de derecho individual, de la relación individual, de protección individual del trabajador, la ley del 2012 sin duda tiene aspectos favorecedores de los trabajadores. Al lado de eso diría que desde el punto de vista colectivo, libertad sindical, derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga, por el contrario, la ley del 2012 tiene marcados retrocesos. Y luego está otra pregunta que es mucho más difícil de responder y es el impacto en las relaciones laborales, en el sistema de relaciones laborales y en la economía nacional, ¿no? Que es parte de lo que queremos propiciar, de un debate que vaya más allá de lo estrictamente jurídico, pero parece que al cumplir 10 años es un momento excelente de reflexión y sobre todo de mirar hacia adelante en lo que pudiese ser algunos ajustes convenientes. Entendemos que va a producirse ese debate de múltiples voces en esta serie de encuentros, pero a partir de su visión como experto, ¿podría decirnos cómo están los derechos laborales en el país en este momento respecto a otras naciones de la región o respecto a años anteriores? ¿Están los trabajadores realmente protegidos por el instrumento jurídico que se supone debe hacerlo? Bueno, efectivamente, de un lado, la crisis económica tan severa que hemos sufrido por temas de hiperinflación, cierre de empresas, reducción de personal, ha tenido un impacto negativo en los trabajadores, y la legislación laboral, la del 2012, no ofrece mecanismos que permitan paliar esa situación y mejorar esa situación. Eso me parece muy claro. Es más, el hecho de que a partir de esa ley la capacidad de negociación colectiva, de sindicalización se haya mermado, impidió y sigue impidiendo que frente a situaciones de crisis, que es cuando tú más necesitas un interlocutor que junto con el empleador pueda sopesar la situación de la empresa, adoptar medidas
para soportar esta situación de crisis, digamos, mitigar las necesidades de los trabajadores de manera adecuada, resulta que esa depauperación de la negociación colectiva nos agarró en quizás la peor crisis que hemos tenido. Entonces, si la pregunta es, ¿la ley logra garantizar los derechos del trabajador? Entonces, no, la respuesta es clarísimamente no. Por un lado, porque depauperó la negociación colectiva y la acción colectiva, y del otro, la hiperinflación arrasó con los beneficios fundamentales del trabajador, que son su salario, prestaciones sociales y utilidades, ¿no? Más bien han sido respuestas que se han venido dando desde los propios empleadores, a través de bonificaciones, a través de pagos adicionales, que han compensado esa pérdida brutal de poder adquisitivo y que han, digamos, terminado siendo un paliativo fundamental, ¿no? Pero en todo caso es momento conveniente para discutirlo, para poder acercar la realidad a esta normativa y verificar cuáles son los cambios, los ajustes que convendrían. Muy claramente, el tema de sindicalización, negociación y huelga es un tema en deuda y que ya ha comenzado a debatirse, a discutirse a propósito de la visita de la OIT en el mes de abril y el inicio de este foro de diálogo social que apunta precisamente, entre otras razones, entre otros objetivos, a la fijación tripartita de salarios mínimos y al respeto de la libertad sindical. Profesor Carballo, la inamovilidad laboral ha sido extendida prácticamente de manera indefinida en la última década por el gobierno, esto mediante decreto. ¿Es realmente beneficioso este mecanismo? ¿Qué otras opciones podrían contemplarse para garantizar la estabilidad laboral? Sí, la inamovilidad es un gran tema que preocupa mucho a los empleadores y con razón, ¿no? La inamovilidad estaba prevista y está prevista como una circunstancia extraordinaria que, como tú bien dices, se ha convertido en lo normal, en lo ordinario. Hay trabajadores que no han conocido otro régimen en su vida profesional que la inamovilidad. Y resulta que ni la ley del 2012 ni las leyes anteriores previeron eso. Al contrario, la inamovilidad era solo una protección coyuntural para ciertos momentos o circunstancias que merecían intensificar la protección del trabajador. Por ejemplo, ser dirigente sindical, estar formando un sindicato, una trabajadora embarazada, un trabajador padre de familia, es decir, situaciones temporales que afectan a algunos trabajadores. Pero este régimen uniforme durante más de un decenio de aplicación a la inamovilidad ha generado trastornos muy graves en la empresa, en el sentido de que la disciplina se ha venido relajando, se han creado prácticas que yo creo que son contrarias a las relaciones laborales, a las sanas relaciones laborales, como ofrecer pagos extraordinarios a los peores trabajadores, es decir, con los que no se quiere contar, y resulta que los mejores trabajadores a la hora de terminar su relación laboral reciben una cuota mínima comparativamente, ¿no? Entonces se premia quizá a los que peor cumplen su deber y se obvia a los que mejor trabajan. Entonces, la verdad es que ese es uno de los temas más importantes. No está preparado el Ministerio del Trabajo para atender ese tema. La inamovilidad supone que todos los trabajadores que se pretenda despedir tienen que estar sometidos a un procedimiento de autorización ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no tiene, repito, la capacidad para poder responder a esas peticiones. ¿Y qué es lo que ocurre? No dictan la decisión, pasan años y no se dicta la decisión. Y entonces se ha tenido que recurrir, y esa es la práctica, a acuerdos directos, patrono-trabajador, las llamadas cajitas felices, pero es sin duda una distorsión que no contempla ni siquiera la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo la contempló como extraordinaria. Lo anormal, lo fuera de lo común es que se haya venido extendiendo durante más de un decenio. Yo creo que eso es un cambio de política que ojalá se adopte para volver a una normalización de las relaciones laborales con estabilidad, ya que me preguntaban por otros países, que puede reconocer estabilidad a los trabajadores como un derecho
pero que no exige ir a las inspectorías del trabajo a pedir permiso sabiendo que no tienen capacidad para responder. Creo que un régimen de estabilidad como tienen los demás países y como establece la ley del trabajo sería lo adecuado en estos momentos de reactivación económica. Profesor, usted hablaba del foro de diálogo social, ese mecanismo de discusión entre gobierno, empresarios y representantes sindicales que recién se instaló en el país. ¿Qué implica la instauración de esa instancia y qué perspectivas tiene? ¿Usted es optimista frente a ella? Sí, bueno, la importancia. Es la primera vez en 20 años que se produce un ejercicio de diálogo social que involucre al gobierno, a los empleadores y a los sindicatos. Eso en sí mismo no deja de ser relevante. Lo segundo, que es un diálogo dirigido, asistido técnicamente por la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual es un diálogo orientado a resultados. Esa metodología hoytiana creo que puede ser muy relevante, donde los temas se determinan a priori, donde hay minutas, donde se hace un cronograma y donde se establecen también desde el principio cuáles son los resultados y las actividades. Yo creo que es un excelente ejercicio que ojalá traiga consecuencias favorables y que va a continuar. De hecho, tienen que seguir los actores interviniendo bipartitamente y ya la OIT tiene marcada una ruta donde ellos en septiembre van a volver a seguir, digamos, impulsando ese diálogo, que no es fácil después de 20 años de freno, porque entre otras cosas falta un elemento central que es la confianza entre los actores, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que en definitiva debemos esperar, un ejercicio de diálogo sincero, de buena fe, en aspectos concretos, pero que nos pueda devolver una metodología que habíamos perdido y que es esencial en un sistema democrático. Profesor Carballo, le agradecemos por haber participado en nuestro programa Universate. El agradecido soy yo, de verdad que un verdadero placer. Escuchábamos al profesor César Carballo Mena, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Por cierto, para obtener más información sobre cómo participar en el ciclo de conversatorios sobre la Ley Orgánica del Trabajo a un decenio de su aplicación, pueden seguir la cuenta @investigaucap. Lupa Universate.